el tratamiento del agua depende de dos variables principales. Igual, las características del agua que vamos a tratar, los contaminantes, la cantidad de bacterias, la dureza, como ya hablamos de esto, y la otra variable que en este caso sería como asemejándose a la distancia, el volumen de agua que se va a tratar. Es decir, por ejemplo, aquí en los equipos para casa que tú manejas son osmosis, pues obviamente de 100, 400 galones por día aproximadamente. Pero si nos vamos a una producción que va a embotellar agua, pues obviamente tiene que ser un equipo mucho más grande y con base en eso se tiene que adecuar. Así como en el transporte de la mercancía hay distintos métodos como el camión, el barco, el avión, pues obviamente también en el caso de la purificación de agua están los distintos procesos de purificación. Vamos a empezar ahorita a verlos como uno por uno, porque de ahí depende que el proceso se haga correctamente, que cada uno esté atacando lo que tiene que atacar. A final de cuentas, podríamos nosotros poner una osmosis inversa y que quitara todo. O sea, aparentemente quitaría todo. Pero no, la osmosis inversa no está diseñada tal cual para que le avientes todo. Así como me decías de la máquina ahorita que me mostraste, que pues ya estaba prácticamente deshecha de todo lo que, pues sí, le aventaron. Tú le puedes aventar agua de mar a una membrana o agua con lodo, con lo que quieras, y te la va a tratar, pero se va a fundir en el primer ciclo. Entonces, si hablamos del filtro multimedia, está diseñado principalmente para sedimentos grandes. Grandes me refiero a mayores de 20 micras. Nosotros en México utilizamos la mayoría zeolita y arenas sílicas. Ya más zeolita que arenas sílicas. Aquí, ¿qué es lo que utilizan como para filtro multimedia? Para dureza. No, más bien como para sedimentos. O sea, en la dureza se utiliza la resina catiónica, pero... Nosotros sí utilizamos resina iónica, resina catiónica. Normalmente nos vamos a Watts, trabaja mucho con lo que es resina iónica y microceta. Pero a eso, microceta, ok. Zeolita. Exactamente, microceta vendría siendo la zeolita. Se utiliza principalmente zeolita porque es la más porosa. Anteriormente se utilizaba arena sílica. La zeolita es mucho más porosa, entonces en estos poros, por ahí de hecho hice un video, en estos poros es donde se van almacenando todos estos sedimentos, y entre más poros está, mayor capacidad de retención y de absorción tiene, exactamente. Entonces, para sedimentos mayores, lo que te decía, si nosotros le metiéramos estos sedimentos de 20 micras a la ósmosis inversa, pues claro que los va a retener, pero se nos va a tapar luego porque no está diseñada para sedimentos mayores. De hecho, con albercas también tienes... con albercas nada. Por ejemplo, es de los que, no sé si has visto que es en los únicos casos casi en los que se utiliza solo el filtro de multimedia, porque ahí no se mete carbón para no retirar el cloro. El cloro tiene que estar presente siempre en la alberca, entonces solamente se mete un filtro multimedia para nada más estar eliminando. ¿Multimedia sílica o zeolita? De hecho, en el caso de las no, zeolita y sílica. En el caso de las albercas es una combinación de sílica, zeolita y grava en el fondo. Es principalmente nada más para retirar sedimentos grandes, mayores de 20 micras. Perfecto. Nosotros en México no lo manejamos, sin embargo, la verdad tiene funciones muy específicas, tiene aplicaciones muy buenas. Es una mezcla de cobre. Ustedes utilizan el 55, ¿no? Sí. Que es 55 cobre y el 45 zinc. Sí. Hay uno que es 85, pero casi no lo utilizan ustedes por acá, ¿o? No. Es más el 55. Lo hay, pero es más costoso, entonces nos vamos con el 55. La principal razón por la que no se utiliza en México que es más costoso, exactamente. Sí. Pues su principal función es eliminar cloro y sulfuro de hidrógeno, que es el sulfuro más común presente en el agua. Metales pesados, hierro, plomo, mercurio e incluso trazas de arsénico, cuando las cantidades de arsénico son muy pocas. Y también elimina microorganismos en el agua por lo mismo de la reacción. ¿Qué tan bueno es el KDF para el cloro? De hecho aquí lo viene, mira, elimina más del 95% del cloro libre. ¿Qué es lo que nos hace esto? Que por ejemplo en México, si me dices para cloro específicamente, nos vamos con carbón activado por default. Allá prácticamente nunca se utiliza KDF. Sin embargo, si lo utilizáramos, es lo que nos menciona incluso en una ficha técnica de KDF de los fabricantes. O sea que yo en Doral pudiera quedarme con el mismo
tamaño de sistema y adicionar mayor cantidad de KDF para mayor retención de cloro. Exactamente. Y al adicionar mayor cantidad de KDF para mayor retención de cloro, ¿qué estamos haciendo? Protegiendo al carbón activado. Le estamos quitando la carga del cloro y le estamos dejando que el cloro ataque específicamente materia orgánica. Que el carbón ataque materia orgánica, que ahorita vamos con eso. Ese se encarga principalmente de plaguicidas. El KDF, Sí. tenemos el KDF 55, que es el que estamos utilizando actualmente. ¿Qué otros modelos conoces tú? El 85. Que sería una mezcla de... Es igual cobre zinc, pero en vez de 55% es 85%. Pero sí, es más cara y realmente es recomendada más para aplicaciones industriales o pozos con unas características mucho más, más duras. Ajá, okay, exactamente. Perfecto. El carbón activado tal cual es para contaminantes orgánicos, plaguicidas, grasas, aceites, sobre todo restos de alga y componentes que generan olores. Nosotros en México la principal aplicación de tal cual es para quitar olores y sabores de agua. Okay. ¿Te puedo ir haciendo preguntas? ¿O sí, no, claro. Ok, perfecto. Entonces, yéndonos a la parte del pozo. Si yo tengo un bloqueador de carbono activo que me va a ayudar a reducir el cloro que viene del tanque de retención. También me va a ayudar a reducir cualquier resto de olor que pueda tener ese También pozo. lo debería de... Ajá, exactamente. Yo debería por obligación tener una válvula para lavar ese carbono activo, porque es lo primero que se va a encontrar el agua saliendo del tanque de retención. Sí. Recomienda, porque yo ahorita lo estoy poniendo con in and out, un solo flow sin limpieza. No, sí debe de llevar, sobre todo si va a ser un flujo constante y digamos un poco más cargado, sí es recomendable la regeneración. Por ejemplo, en los modelos de casa, como estos que van bajo la tarja, ¿qué se hace? Se cambia el cartucho, porque realmente la producción en una casa no es muy grande. Nosotros en las purificadoras, tanto de autoservicio o de reparto, todos los filtros de carbón sí o sí tienen que llevar su válvula, ya sea manual o automática, pero tienen que llevar su válvula. Porque el carbón como tal, o sea, la resina se regenera con sal. El carbón no es que se regenere con sal. El carbón lo que hace es, de hecho aquí lo puse, es la primera palabra, es absorbe. Claro. No es con B, sino es absorbe de absorción. En un video de los que hice de YouTube lo expliqué que es como si fuera un imán. Es como si fuera un imán y tú al imán pues, ves que si puedes, digamos que verías todas las partículas en la corteza. Una esponja absorbe y se va para adentro, es con B. Absorción es de que se adhiere a la capa externa, es como si fuera tal cual magnetismo, por carga de valencia se llama esto. Y lo que hace es que llega un momento en que pues, la corteza ya se saturó. También el carbón, entre más poroso, por eso se utiliza cáscara de coco, entre más poroso, más área tiene en su superficie y más materia puede absorber. Cuando ya está lleno, cuando ya está completa y completamente cargada esta superficie del carbón, pues ya no va a poder absorber más. ¿Cómo se va a liberar? Con el retrolavado. Al nosotros meter flujo inverso, claro, el carbón va a estar circulando y raspando entre todos los granos de carbono entre ellos, y al estar haciendo eso es cuando van a liberar toda la materia orgánica que ya absorbieron. Entonces en el retrolavado es como si se regenerara completo. Okay, si metemos un solo flujo no tenemos cómo regenerar o cómo retrolavar el carbón. El agua de un río, me imagino. Exactamente. Lo pones al correr al inverso y te va a arrancar todo. Ajá, exactamente. Okay. Sí, exacto. Okay. Hasta aquí no tienes otra pregunta. Ok. Tengo una, pero le vamos a dar. Okay. No, esa publicidad sí no me gustó. Aquí les tapo. El filtro suavizador, específicamente es para carbonato y sulfato de calcio, que es KCO3 y KSO4. Dame un segundito. Suavizador, estamos hablando de carbonato de calcio. Y sulfato de calcio. Y cloro, por supuesto. El cloro no. De hecho, la resina como tal tiene dependiendo de la marca y todo esto, pero tiene un límite permisible de cloro. Ya no le debe llegar cloro residual a la resina. Okay. Porque las resinas catiónicas, hay un grupo en la tabla periódica que se llaman halógenos, que tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, el cloro y el fluoro están ahí. Los halógenos dañan las resinas catiónicas. Copiado.
Entonces, ¿qué pasa con esto que te acabo de mencionar? Si a la resina le llega cualquier tipo de halógeno, se va a dañar. Y puede que no se dañe y deje de funcionar por completo, pero sí va a bajar su rendimiento. La resina tal cual, lo que hace es un intercambio iónico. Yo traigo en mi interior, son como unas esferitas, traigo en mi interior iones de sodio y de potasio. El agua viene con sodio, con iones de calcio y magnesio, yo se los cambio, yo me quedo con el calcio y con el magnesio y te doy el sodio y el potasio. Claro, ese es el intercambio. Ajá, exactamente. Okay. Hasta ahí estoy claro, pero cuando a esa resina le agregamos carbono es para eliminar el cloro residual que puede llegar a la resina. Sí, exactamente. Ok, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un suavizador como el de Puronix, que es lo que estamos viendo en pantalla, que no tiene platos divisores. Sí. El problema es que cuando la presión de agua entra, crea un espacio muerto en el carbono activado. Por la alta presión lo aparta y el cloro residual puede impactar directamente a la resina, y ahí es donde viene el mal funcionamiento. Exactamente. De hecho, o sea, este tipo de equipos deben de llevar otro filtro de carbono aparte para que no le lleve agua con cloro. Ok. Sí, me comentas que te lo vendían sin platos divisorios y venía la mezcla. Y a nosotros nos lo daban para instalar solo la suavizadora con carbono activo adentro. Ajá, no, ahí está el problema. De hecho, por ejemplo, estos como los que tienes tú aquí, en México prácticamente no se utilizan divisorios. Yo creo que principalmente por el costo. Pero la verdad es una solución muy práctica porque te evitas más válvulas, te evitas más instalación, viene ya todo adentro. Y sí está haciendo la función porque a final de cuentas, aparte de que si se mezcla ya no hace la función correcta, porque en el retrolavado se va a revolver todo. O sea, así como dices, en el retrolavado se revuelve todo y ya no es lo mismo que pase el agua por una parte de carbón, una parte de resina. O sea, ya no hace la función. La función la tiene que hacer todo carbón, todo resina, paso a paso, exactamente. Ahí es donde ocurre el problema o sea, probablemente el equipo que instalaban de Puronix trabajaba bien en el primer ciclo, en el primer retrolavado, se revolvía todo adentro. Un año duraba. Y ya no. Después el carbono activado empezaba a salir por las tuberías de toda sigue siendo ese el problema. Entonces te ponen un mantenimiento anual de $300. No venía abajo con grava. También ese es otro, para evitar eso sí hemos visto, hay muchos fabricantes que en el fondo no le ponen grava. La grava es lo que evita que se vaya nuestro material filtrante. Claro. O sea, Claro, pero cuando el material filtrante, como el carbono activado, es mucho, se ha gastado tanto que es más pequeño que la grava, va a pasar. Eso es sí, exactamente. O sea, al final de cuentas termina de pasar, y más porque en la función de retrolavado como tal es que se desgaste un poco el carbón, entonces el carbón es como si se fuera puliendo. Y inevitablemente sí se puede empezar a ir, o sea, al final de cuentas sí se va desgastando, pero por lo mismo tienen que ir, o sea, no que tengan que ir en dos filtros separados, pero sí tienen que ir en pasos separados como lo tienen ustedes ahora actualmente con los platos. Yo he visto muchos sistemas en la calle que vienen con 2 cilindros. Evidentemente lo que están haciendo es separar el carbono. Me imagino que utilizarán medio pie o un pie de carbono y medio pie o un pie de resina y separan el proceso y tienen mayor rendimiento. Sí, nosotros tal cual tenemos en las purificadoras, tenemos un pie de carbón y un pie de resina. Y incluso ¿Para residencial o para las purificadoras? No, para purificadora. Digo, son purificadoras de autoservicio, de estas de máquina vending. Que realmente son 50 garrafones promedio de la producción diaria, pero vienen calculadas para hasta 200, o sea, que viniera, digamos, un poco más, pero realmente nunca están sobrados esos equipos, nunca llegan a 200, es muy raro una máquina que llegue a pasar de 100, pero 100... Porque nosotros tenemos, eso que me estás diciendo es muy importante, nosotros tenemos otro modelo, Vortech, de un solo plato, que se llama Middle Plate, trae sin grava, sistema de distribución, porque evidentemente el Vortech ayuda a que el material filtrante no pase al otro. Que es un pie cúbico de resina, medio pie de carbono, pero con un solo plato. O sea... Ya, en vez de traer 2 platos divisorios, solo trae uno. Un solo plato abajo. De hecho, eso sí los he manejado en México. Te digo, de 3 no hemos manejado ese modelo, pero el de plato intermedio sí lo hemos manejado.
Bye.